toda todo lo que conlleva este curso de esta nueva materia. La introducción para este curso, que es imprescindible unificar los esfuerzos de los educadores en torno al uso y creación de aquellos métodos y procedimientos más generales, más productivos, que complementen los diferentes métodos y que de forma coherente integran la acción de las diversas asignaturas que influyen sobre el alumno en pro de lograr su mayor participación colectiva y consciente en el desarrollo de su pensamiento, de su imaginación, la formación de valores y de su creatividad. El objetivo general de este curso es orientar al participante sobre la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la docencia en cuanto a la formación profesional y el ejercicio del trabajo. Los objetivos didácticos de este curso tenemos: describir las competencias que debemos poseer a la hora de realizar el acto didáctico, identificar los problemas más comunes que se presentan en el ejercicio de la labor docente, explicar los diferentes métodos que podemos utilizar al momento de planificar y ejecutar nuestra clase, analizar cómo la elección de los métodos y las técnicas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a abrir ese paraguas para conocernos un poquito más, y sé que muchos de ustedes ya me conocían, como les dije hace un rato, pero me gustaría escuchar su opinión, porque ya sé que han pasado por otros cursos, por otros de didáctica, y me contesten esta primera pregunta para entrar en materia. ¿Qué es la didáctica para ustedes? Así que abran su Profe, micrófono. Dígame. es la ciencia que se encarga de estudiar aquellas técnicas y métodos de enseñanza. Ajá, muy bien. Su nombre, que la voy a tomar acá. Arena Roxette, profe. Roxette, buenos días. Roxette, ¿les resolvieron la situación? Sí, profe, sí, gracias a Dios. Ah, bueno, muy bien, me alegro. Así que a la vez que ustedes me dan su punto de vista, así mismo voy anotando acá su asistencia. A ver, ¿quién más? ¿Qué otro participante me? Buenos días, Bueno, profesor Carla Sánchez. ajá, La didáctica es un campo bastante amplio, estudiado por diferentes autores y prácticamente todos llegan a la misma conclusión y es más conocida como la maravillosa arte de enseñar. Son qué aquellos bien. métodos, estrategias. Muy bien, muy bien. La felicito. Muy buena aportación. A ver, otro que me haga su participación y a la vez le registramos su asistencia. Profe, Dígame, Pedro, si no me profe, equivoco. sí, profe, la didáctica más que todo es la técnica o el método, la creatividad que usa el docente para llevar a cabo una clase de manera muy sencilla y dinámica para los estudiantes. Muy bien, Pedro. Otro que me haga su participación. Buenos días, profesor. Ruth Ovalle. La didáctica es aquella metodología que nosotros como futuros, como docentes, empleamos para enseñar a nuestros estudiantes. Gracias. Excelente, Ruth. Buenos días. Ujú. Así mismo, a ver, otro que haga su participación y quede registrado acá en su asistencia, porque lo podemos hacer a través de la plataforma, pero así escucho su participación sobre qué es la didáctica, para entrar en calor, entrar en materia. Otro participante. ¿Se terminaron las participaciones? Bueno, Buenos días, profesor. Acabo de entrar. ajá, muy bien. ¿Su nombre? Elvira Ábrego. Elvira. Muy bien, Elvira, con sus palabras, lo que se le venga a su recuerdo de qué es la didáctica.
No tiene que ser una definición Sí, tan bueno, la didáctica es estructurada. lo que, Ujú. Dígame. sí, pienso, la didáctica es lo que, lo que utilizamos para, el recurso que utilizamos para inglés a los estudiantes algún tema. Ujú. Eso ayuda al estudiante a que pueda comprender mejor eh, y obtenga el aprendizaje correspondiente. Muy bien, Elvira. Bueno, gracias a todos por su participación. Ahora avanzamos, ahora vamos a ver ya las definiciones que nos ofrece, ¿verdad? Algunos autores como Juan Amos Comenio, que nos dice en su Didáctica Magna que este es un artificio universal para enseñar todo a todos. Es decir, ¿verdad? Arte de enseñar y aprender. Por eso que quería iniciar con la definición de ustedes, de cada uno de ustedes. Después nos íbamos en materia a la definición que nos ofrecen diferentes autores. Carl Stoker en 1960 decía que teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de toda índole y en todos los niveles. Trata de los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes de toda enseñanza. Y Medeo Nerisi, 1985, didáctica es el conjunto de procedimientos y normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible. Así que ahí tenemos muy parecidas sus definiciones. Siempre lo he dicho, ustedes son un excelente grupo. Me gustan mucho sus participaciones. En el curso anterior me gustó la solidaridad que tenían, el apoyo que se daban en cuanto a soporte técnico, en algún problema que tenía algún compañero. Así que son un excelente grupo. Continuamos. Entonces, ahora vamos a desarrollar algunos de los objetivos que vieron al comienzo. La formación basada en el enfoque de competencias. La profesionalización de la acción docente plantea demandas a la formación inicial, difícilmente adornables bajo los enfoques tradicionales. Ustedes, que son un selecto grupo de profesionales, están formándose, ¿verdad? Entonces, es nuestro objetivo que ustedes tengan una especialización más dinámica y no tan tradicional. La acción del profesor no está ya restringida a los límites del aula, ni son solo los problemas de aquella la única de desafíos que enfrenta. Este se debe involucrar cada vez más en relaciones de colaboración y trabajos de equipo con sus pares, en lo que deberá ser igualmente efectivo. Está muy de moda, ¿verdad? El trabajo en pares. Algunas instituciones que le dan asistencia a diferentes instituciones escolares le llaman también los coaching, o sea que el apoyo que le da otro docente al docente que está a cargo del grado. También existen algunas comunidades de aprendizaje donde son los mismos docentes del centro escolar, principalmente los de grados paralelos, que se apoyan los unos a los otros en mejorar la enseñanza. Participar con solidez en temas escolares emergentes, tales como la violencia, drogadicción, anonimia juvenil. Estos son desafíos que demandan nuevos recursos para el ejercicio docente. Cuando a usted lo nombran, a usted no le van a decir que no, usted solamente va a ir va para el área rural o va para el área urbana y se va a encontrar con diferentes situaciones. Y es ahí donde el docente tiene que tener diferentes estrategias, ¿verdad? Para cómo trabajar en esos lugares.
También la anonimia juvenil, ¿verdad? Que no es más que esa desorganización o ese aislamiento de los individuos que no encajan en las normas sociales, y hay que prestarle mucha atención hoy en día. Tenemos un trabajo muy grande los docentes porque hay jóvenes, ¿verdad? Muy frágiles que son muy depresivos, no sé si serán las nuevas tecnologías, no sé qué es lo que los lleva a sentirse de esa manera, y entonces hay que, como docentes, darle una mayor atención. El exterior del aula, por otra parte, supera las fronteras de la escuela. El trabajo y la intervención de del profesor con los padres y con los líderes de la comunidad forman parte del escenario en que deberá ejercer su profesión y que exigirá el dominio de distinciones, metas disciplinarias que el currículo de formación inicial debe expresar, considerar y proveer. Hoy en día no solamente se da el acompañamiento entre los coaching, sino también se dan las famosas escuelas para padres, que a pesar de que estamos en pandemia siguen activas. Los docentes trabajan en equipo con los padres de familia y se les da formación tanto a docentes como a padres de familia en diferentes temas para el mejoramiento, ¿verdad? De esas relaciones padre, familia, escuela, estudiante. Formación basada en el enfoque de competencias también nos dice que todo ello configura un entorno laboral extremadamente complejo y demandante. En el currículum se ha adoptado por abordarlo mediante un enfoque basado en el desarrollo de competencias profesionales concebidas como la movilización de un cierto número de recursos para abordar las responsabilidades que emanan del actual rol del docente en nuestra sociedad. Ustedes saben, jóvenes, que ustedes han escogido una profesión que es muy supervisada, para no decir criticada, donde muchas personas esperan mucho del docente, que el docente sea ese agente de cambio que promueva no solamente excelentes aprendizajes en el estudiante, sino también que el estudiante tenga conductas aceptables ante la sociedad. Nosotros tenemos alta responsabilidad porque cada día encontramos problemas de diferentes índoles y que hay que atacar. Entonces, la vinculación transversal, teoría práctica, disciplina, pedagogía, en las facultades de educación, la formación en educación y la formación en la disciplina han tenido tradicionalmente un comportamiento paralelo y bastante autónomo, la uno de la otra. Un único y a veces débil puente de conexión se puede llegar a establecer en la didáctica de la especialidad. La presente propuesta apunta explícitamente a corregir este aislamiento de las áreas de educación con el resto de las áreas disciplinarias. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que el objetivo, ¿verdad?, de que los docentes mejoren sus conocimientos sobre didáctica es para que no solamente los de su especialidad cooperen entre ellos, sino con los de otras disciplinas. Miren, me gustaría, ¿cuántos de ustedes tienen familiares en edad premedia? A ver, me gustaría que uno me diga que si tiene familiares ahora mismo en educación virtual, en edad premedia. Buenos días, Angélica Espino. Sí, mi hijo está en primer año. Ajá, muy bien, Angélica. Resulta ser que es importante que exista esa conexión y esa participación no solamente entre los docentes de la especialidad, sino de las otras disciplinas, porque imagínense, existen en las premedias las coordinaciones por asignatura, pero ¿qué resulta ser?
solamente se comunican entre los profesionales de la misma especialidad, pero no así con los de las otras especialidades. Ejemplo, el de español, se reúnen solo los de español y dejamos aparte los de matemáticas, los de ciencias naturales, y no hay ese contacto. Entonces, ¿qué sucede? Esto se explica mejor lo que está con lo que sucede en la virtualidad. Se supone que cuando un estudiante está por módulo, todos deberían ir por módulo porque tienen esa condición. O sea, si yo soy un estudiante de séptimo como el de la compañera y yo voy en español por módulo, debo ir en matemática, en ciencias naturales, pero ¿qué sucede? Voy en español por módulo, en matemática voy por WhatsApp, en ciencias naturales voy por plataforma. ¿Y por qué se dan esos casos? Ese tipo de desórdenes. Porque no hay esa comunicación entre los profesionales de las diferentes especialidades. Y resulta ser entonces que hay unos estudiantes que están sin nota en un grupo, con un grupo de profesores, con otros tienen nota, con otros... Es algo increíble. ¿Por qué le digo esto? Porque tiene que haber una comunicación. Eso de los pares, es conversar con el compañero, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo se puede explicar porque se dan esas situaciones. Dada esta condición, se promueve una vinculación de carácter transversal en el área de la investigación con otras disciplinas que se cultivan. Se aspira de esta forma que los futuros profesores dispongan de un ambiente cultural académico acorde con el propósito de desarrollar la capacidad de comprender el proceso de generación de conocimiento y diversas áreas disciplinarias. En esta capacidad es una característica del perfil profesional que se propone, pues hace radicar en el propio docente el protagonismo de su actuación en el área, además de hacerlo tomar parte del espacio de desarrollo y producción científica. Aquí nosotros seguimos viendo, ¿verdad?, que tenemos que estar pendientes de lo que sucede en nuestro centro escolar y no solamente en el área del currículum, sino también en el área de cómo los estudiantes se comportan, cómo están llevando a cabo. No sé aquí cuántos serán educadores. Hoy en día hay unos comités en las escuelas para detectar a aquellos niños que están asistiendo o los que no están asistiendo. ¿Alguno conoce cómo se llama ese comité que existe hoy en día? De los que están en ejercicio. Existe un comité que se llama Comité de Resiliencia para detectar a aquellos estudiantes que están fuera del sistema, por qué están fuera del sistema, darle ese apoyo y ese soporte. Jóvenes, el trabajo entre docentes, entre pares, es muy interesante porque nos va a llevar a comprender mejor cómo estamos llevando a cabo nuestro trabajo en nuestras escuelas. A ver, algunos docentes que estén en ejercicio, que me diga si usted en su ejercicio docente realiza ese trabajo de pares, de acompañamiento, de apoyarse en un docente si usted tiene una situación donde no comprende algo, no sabe cómo llegarle al estudiante con un tema X. Quiero escuchar de ustedes alguna experiencia de los que están en servicio, aunque sea una o dos. Alguno que me haga su participación. ¿Cómo se lleva? Si eso se da en su escuela o no se da, o bueno, yo voy solo y no me apoyo en ningún compañero. Porque aquí nos hablan de ese trabajo entre pares. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se realiza o no se realiza? Y si, bueno, si usted no está en ejercicio, ¿qué opina usted? Si sería bueno apoyarse en los compañeros para mejorar cada día más la forma de enseñar y hacer llegar ese aprendizaje de mejor manera a esos estudiantes. Quiero escuchar sus opiniones. A ver, jóvenes. Angélica Espino. Bueno, yo pienso que sí se debe dar. Por ejemplo, cuando es en primaria, por ejemplo, yo soy de inglés, o sea que soy maestra especial, ahí debería de hablar directamente con la maestra de grado. Si el niño me bajó las notas o si no está rindiendo lo que es en clases,
¿Por qué? Porque así se puede hablar con el padre de familia o con el director y ver algún tipo de problema que presente el niño. Puede haber casos familiares, a veces hay mucha pobreza, usted sabe, puede que no desayunen bien, por eso no están rindiendo, o sea, hay que ver siempre qué es lo que pasa con ese estudiante. Porque de repente puede ser que él vaya súper bien o siempre me rindan en escuela, en lo que sea, pero de repente el chico no está dando el 100, o sea que ahí pasa algo. De igual manera, pues ya en secundaria está el gabinete de psicopedagógico, la psicología, está el orientador, el consejero, hay también otras opciones, ¿no? Pero pienso que sí, que entre todos los docentes de la escuela, pues debe de haber como una mancuerna, pues, y comunicarse entre todos para tratar de ayudar al niño a salir adelante en sus estudios. Correcto, muy bien. Eso mismo es. Así mismo es. Continuamos ahora nosotros con el taller del tema. Una vez escuchamos, ¿verdad?, la participación de ustedes y hemos escuchado la primera parte de este tema, entonces viene nuestro primer taller. El taller número 1 que nos dice así: ¿qué tipo de influencia recibe el alumno de su entorno? ¿Por qué el docente debe ser consciente del nivel de desarrollo sociocultural del lugar donde está ubicada la institución educativa? ¿Qué tipos de competencia debe poseer el docente para hacer efectiva su labor en el aula? ¿Qué competencias debe procurar desarrollar el docente con sus alumnos? ¿De qué manera se puede establecer una vinculación transversal en la enseñanza de su disciplina? Que es lo que acaba casi de explicar la compañera. ¿Cómo puede un docente enseñar estableciendo un vínculo con el ambiente laboral real? De ejemplos, de estrategias metodológicas que nos permiten lograrlo. Jóvenes, en este primer taller, esta información emana del módulo que les tenemos colgado en la plataforma y de las diapositivas que acabamos de presentarles. Ahora que ustedes han visto ese taller, ¿tienen alguna pregunta? Estos talleres están habilitados desde hoy, 27 a las 9 de la mañana, si no me equivoco, hasta el 18 de julio, que es nuestro último domingo. Ahí vence esas tareas. Todos los talleres van a estar abiertos hasta el último día. Así que, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, asumimos que no entendieron nada o que entendieron todo. Así que. De mi parte fue claro. Muy bien. Así es. Bueno, entonces avanzamos con el siguiente tema. Las competencias transversales, ¿verdad? Lo que tiene, aquí vamos ahora a ver los tipos de competencias del docente para la enseñanza afectiva. En estas competencias transversales, nosotros tenemos que el docente accede, evalúa, incorpora los avances de su disciplina y de la ciencia de la educación a su quehacer pedagógico. Se comunica adecuadamente a través del lenguaje oral y escrito, se comunica efectiva y apropiadamente con una gran variedad de circunstancias y con un gran número de audiencias mediante estudios de pares, autoridades del establecimiento, representantes comunales. Siempre que llegamos a esta parte, yo les digo a mis estudiantes, a los participantes, que las competencias transversales
cuando a usted lo nombran en el área, en el campo laboral, se nota de una vez la habilidad que tiene el educador para desenvolverse en el medio donde lo nombran. Miren, desde la simple, desde el aula de clase donde usted se va para a ejercer su labor, desde la escuela donde usted labora, si llega a ser director, porque usted no sabe si lo van a nombrar en una escuela donde no usted es el único docente y le corresponde ser el director. Pues, en todas estas situaciones, ya sea en el aula de clase o en las clases virtuales, se denota automáticamente esa capacidad que tiene el docente por su gestión. Y ustedes mismos tienen la oportunidad de a veces, no como docentes, sino como estudiantes o como padres de familia, cuando ven un salón de clase y usted pasa por un salón de clases y ve un ambiente agradable, viene todo lleno de información, el docente tiene todo bien adornado con si está dando un tema con información de ese tema. Si es una clase virtual, se prepara, tiene su presentación en PowerPoint. Si es el director, usted le ve la gestión de su escuela está embellecida y la compara con otras y usted ve que siempre hay unos que resaltan más que otros. Entonces, ¿qué eso qué denota? Que la capacidad de gestión, ya sea en el aula de clase o a nivel de otros escenarios, siempre hay unos que resaltan más que otros, que tienen esa capacidad de desenvolverse de mejor manera. Otra de las competencias transversales que tenemos es que integra colaborativamente equipos de trabajo para el logro de metas institucionales. Comprende críticamente la cultura local y universal y construye a partir de ello nuevos espacios de desarrollo para sus alumnos. Integra productivamente las tecnologías de la información y la comunicación en los distintos ámbitos de su quehacer profesional. Miren, el educador tiene que desarrollar la habilidad de adaptarse al medio donde se desenvuelva. Cuando empezó la pandemia, todos pensábamos que iba a ser imposible las clases virtuales. Y ustedes se han dado cuenta que ya es parte de una normalidad. Que ya hasta ustedes como estudiantes tuvieron que evolucionar y dejar esas clases presenciales a las clases virtuales. Y asimismo los docentes se adaptaron y los estudiantes también. Así que este tipo de competencias que tenemos que observar. Competencias específicas de la especialidad. Domina los contenidos de la disciplina que enseña. Conoce y comprende el marco epistémico de su disciplina. Conoce y comprende la relación de su disciplina con otras áreas del conocimiento. Aquí ustedes se darán cuenta. ¿Qué opinan ustedes de estos 3 puntos? Cuando usted, aquí yo escuché una compañera que me dijo que era de inglés. ¿Qué resultará que usted llegue a un área y se ve mucho de que llegamos como docentes, ¿verdad? Y queremos hacer dominio de que nosotros tenemos los contenidos y llegamos como teacher a la escuela, pero nos preocupamos más de dominar ese contenido, pero no nos preocupamos de que llegue al estudiante y exista un aprendizaje. Entonces, en este primer punto debe haber un equilibrio entre el dominio del contenido, pero también que llegue a esa enseñanza, que llegue al estudiante. Y bueno, muchas veces, disculpe la compañera que es de inglés, he tenido la experiencia con compañeros que nos dejan sorprendidos porque dominan su especialidad. Cuando hace un tiempo, en un recorrido
andábamos varios compañeros, y entre ellos una teacher, y había un grupo de turistas y necesitaban comunicarse con la vendedora y no podían, y la teacher fue y le apoyó a la vendedora y le apoyó al turista, y todos contentos. Entonces ahí hubo un dominio, ¿verdad?, de que no es solamente lo que le enseña a los estudiantes, sino que de verdad ella es capaz de desenvolverse, tiene dominio de todo su área, su especialidad. Asimismo, nosotros tenemos que prepararnos, no podemos llegar a una clase a improvisar, tenemos que habernos preparado para que se note que como docentes tenemos el dominio de lo que estamos hablando. Capaz de interpretar el currículum y aplicarlo con rigurosidad, recreando y adecuando especialidades locales. Miren, ahora con las clases virtuales, no sé si aquí ustedes se han dado cuenta de que muchos docentes se apoyan con las clases de televisión, y cuando abordan el tema con sus estudiantes, lo refuerzan desde otro punto de vista. Hay otros que obvian la clase de la televisión y lo enseñan a su manera. A ver, me gustaría, si hay algún docente en ejercicio, que me diga cómo están haciendo en su escuela, rapidito así. Si ese currículum están basándose en el de la televisión o lo están dando de otra manera, basado en sus propias experiencias. Ajá. Buenos días, profe. Bueno, profe, con respecto a lo que usted dijo, yo el año pasado sí trabajé con ayuda de lo que era creo que es Conéctate, pero creo que fue nada más el segundo trimestre que trabajé con los niños, porque me percaté que volvían a repetir nuevamente los temas. Entonces ya mi grupo ya sabía leer. Entonces nada más el año pasado trabajé con lo que era la televisión, pero este año no, este año sí me he enfocado más en lo que es el libro y lo que hoy en día, pues reforzar lo que es la lectura. Muy bien, muy bien. Esa era la idea de que hagamos una interpretación de los temas con lo que está sucediendo actualmente. El docente debe tener esa capacidad de interpretar el currículum, así como dice la compañera. Si no me funciona una estrategia, tengo que mejorarla y cambiarla. Y es perfecto. Si a ella no le funcionó apropiadamente reproducir lo que estaban dando allá, porque ella había repetición, o a veces van muy rápido, otras veces van muy lento, y ella decidió darlo a su manera. Eso es lo que nos dice esto, que el docente tiene que ser capaz de interpretar el currículum. Muy bien, continuamos. Tipos de competencias del docente para la enseñanza efectiva. La competencia específica de acción profesional. Planifica, organiza, conduce su clase promoviendo el aprendizaje de todos sus estudiantes. Así mismo es. Miren, a la hora de planificar, usted no solamente tiene que pensar en los estudiantes que más saben o los que comprenden más fácilmente. Usted tiene que pensar en todos sus estudiantes, hasta en los que usted le tiene que hacer adecuaciones. Conoce la diversidad social y cultural de los estudiantes y considera estos factores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo es, si usted está en la comarca y estudiantes que nunca han salido a la ciudad, usted no puede estar hablando de jóvenes, denme ejemplos de almacenes o de las casas que tenemos en la ciudad. Si él tendría que haberlo visto, si acaso, por celular. Pero tenemos que irnos sabiendo en el entorno donde estamos. O no puedo estar hablando del metro. Si de jóvenes, algunos de ustedes han dado en metro, que van en metro si está en la comarca. No conocen ni los carros. Así que siempre hay que tratar de entender ese ambiente donde nos estamos desenvolviendo. Se comunica efectivamente con sus estudiantes y establece metas apropiadas y desafiantes. Es importante, ¿verdad?, que
que nosotros le presentemos a los estudiantes lo que esperamos de ellos, así como al comienzo de esta clase ustedes vieron que le presentamos los objetivos de la clase, para que ustedes sepan qué es lo que ustedes tienen que lograr al finalizar de la clase. Así mismo con los estudiantes. Hoy vamos a hablar de la planta. Bueno, cuando al finalizar la clase, yo necesito que ustedes me comprendan esto, que sean capaces de. Asimismo dice, conoce y aplica una gran variedad de enfoques y recursos didácticos con el propósito de comprender al estudiante en su propio aprendizaje. Nosotros, en la segunda parte de esta clase, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los métodos, todo lo que es la metodología, para que ustedes tengan de dónde apoyarse de diferentes estrategias, de diferentes métodos a la hora de llevar su acto docente. Planifique el aprendizaje y utiliza la variedad de recursos. También en este curso vamos a ver todo lo que tiene que ver con planificación para nuestro trabajo final. Capaz de utilizar como oportunidades pedagógicas los distintos elementos propios de una sala de clase y el entorno escolar. Como les decía, a veces nosotros tenemos ejemplos que podemos utilizar de nuestro entorno. Nada más queremos estar centrados en el libro. Nosotros no podemos esperanzarnos solamente a eso. Tenemos que tener diferentes, usar el entorno, usar todo lo que está a nuestro alrededor para esa clase. Capaz de generar un ambiente de relaciones interpersonales, de respeto y confianza, estudiante y estudiante, profesor. Nosotros tenemos que tener un clima agradable. Tenemos estudiantes que vienen de hogares desintegrados o de hogares violentos. Imagínense que llegue al aula escolar y se encuentre con una situación igual a la de su casa, no va a querer regresar a la escuela. Por eso es que tenemos que tener mucho tacto para tratar a los estudiantes, para comunicarnos con ellos. Competencias en gestión. Trabajar estrechamente con los padres y apoderados, haciendo de la educación de los estudiantes una tarea compartida. Potencia niveles de autonomía en sus estudiantes que le permitan el desarrollo de un juicio moral propio y de una socialización consecuente con esto. Comprende el rol de las dinámicas organizacionales y es capaz de liderar procesos de cambio en la sala de clase, en el ejercicio escolar y en la comunidad. Nosotros hace un rato hablábamos de eso, de la gestión del docente, de la capacidad de hacer brillar su salón, de hacer brillar su escuela. No podemos ser docentes, ¿verdad?, conformes. Que, no, sí, ¿para qué voy a hacer para qué le voy a adornar esa lámina al docente? ¿Para qué le voy a tener un escenario bonito que vea cuando estoy en las clases virtuales? ¿Para qué? No, eso no es así. El estudiante necesita un docente creativo, capaz de hacer muchas interacciones con ellos y mantener el respeto mutuo. Con esto entonces terminamos la segunda parte de este tema y pasamos al segundo taller. A través de un cuadro comparativo presente ventajas y desventajas de los docentes que ponen en práctica las competencias presentadas en el desarrollo de sus clases. Por lo menos seleccione por lo menos 2 de cada tipo. ¿Cómo se beneficiaría el proceso de aprendizaje de los docentes, o sea, los estudiantes, si el docente cuenta y aplica esta competencia en su quehacer diario? Estos talleres buscan que usted ponga en práctica todo eso que hemos visto y también haga algunas inferencias. Muchos estudiantes me preguntan a veces, ¿tiene que ser necesariamente lo que está en el módulo? Si usted siente que lo que está en el módulo le falta, usted puede hacer una inferencia de un texto, de internet o de un libro o de sus propios pensamientos, lo puede hacer. ¿Alguna pregunta con este taller, joven? ¿Todo claro? Avanzamos con el siguiente tema. Tipos de problemas en la instrucción, problemas de dirección. Los maestros descubren problemas de evaluación al preguntarse: ¿cómo sé que los alumnos están aprendiendo?
¿Cómo sé que el curso funciona? ¿Qué parte de mi curso deben cambiarse y de qué forma? ¿Cómo pueden calificar con justicia? ¿Cómo crear un examen que me indique cuánto han aprendido los alumnos? Esta serie de preguntas tienen mucha relevancia, principalmente ahora que estamos en esta virtualidad. Se están dando situaciones de los estudiantes que cuando estábamos en presencial iban bien, eran cuadro de honor, ahora en virtualidad muchos el promedio le ha bajado. Y tenemos la situación contraria. Estudiantes que iban en las clases presenciales con promedios bajos, ahora tienen promedios altos. ¿Qué opinión le merece a usted la evaluación de estos temas en cuanto contrastemos lo que estamos viendo en diapositiva con lo que está sucediendo en la virtualidad? Sobre eso, de lo que les acabo de plantear, de que hay unos estudiantes que su promedio les ha mejorado y a otros les ha bajado. ¿Qué experiencia tienen de eso? ¿Alguno que me pueda dar una opinión? Profe, yo siento que todo tiene sus pros y sus contras con respecto a lo que es a la evaluación hoy en día, porque algunos iban súper bien en lo que era semipresencial, incluso hay unos que iban mal y ahora le ha sido muy factible lo que es la virtualidad. Por lo menos nosotros en el centro donde estamos trabajando siempre hacen esas comparaciones, que a veces el padre de familia se molesta con el docente porque el niño anteriormente con el otro maestro, el niño iba bien. Pero si se van a años anteriores revisando, cuando era presencial, el niño no llevaba esas calificaciones. Entonces, por eso digo que a muchos les ha beneficiado, incluso a otros no. Entonces, se va a presentar unas irregularidades muy grandes el día de mañana que vayamos a los centros educativos. Entonces, ahí es donde vamos a observar qué estudiante aprendió significativamente. Muy bien, muy buena aportación. Entonces, es lo que estos temas, lo que nosotros tenemos que tratar es de contrastarlo con lo que está sucediendo actualmente para que sea más significativo para ustedes. Dicen los estudiantes, miren ustedes los problemas a la hora de la evaluación. Los maestros se preguntan algunas cosas. Ahora, ¿qué se preguntan los estudiantes? ¿He aprendido algo en este curso? ¿Qué significa un 4 o un 3 en mis calificaciones? Las preguntas de esta prueba son ambiguas, o sea que tienen doble respuesta. Esta prueba es muy difícil. En esta prueba hay materia que no hemos visto. Miren todas las preguntas que se hacen los estudiantes a la hora de la evaluación. Otro problema entre el contenido y la secuencia que el docente se hace es los alumnos entregan trabajos insatisfactorios. Eso sucede también con los módulos. Reciben los docentes los módulos y vienen sin llenar, en blanco. Los alumnos entregan trabajos insatisfactorios. El análisis de los estudiantes no fue preciso. Se supone que los estudiantes deben conocer lo más relevante de la lectura. ¿Y qué se preguntan los alumnos en esos problemas de contenido y secuencia? Que no entienden de lo que trata de decir el docente. Nunca vimos eso antes. No sé de lo que está hablando. No comprendo nada. Imagínense cuando estaba haciendo esta diapositiva veía, digo, eso es lo mismo que está sucediendo hoy día en la virtualidad. Estamos poniendo a prueba esa capacidad que tenemos los docentes, esos conocimientos que tenemos de didáctica para llegarle al estudiante, para resolver a muchas de estas inquietudes. A veces el problema está en el método. Miren los problemas de método. Los estudiantes se aburren del contenido de la materia, se quejan de los cursos, no asisten a clase, no estudian. ¿Qué piensa el docente? Entonces, debe analizar la metodología empleada, el desempeño insatisfactorio de los estudiantes, el rendimiento académico de cada estudiante. Todos estos problemas los vemos hoy en día y no ha perdido vigencia este tema porque es lo que estamos viviendo hoy en día. También hay problemas de limitación, el espacio físico del aula. Esto sucede, esto que estamos leyendo se va a dar más a la hora del retorno a las clases. Necesitamos regresar a las clases
con espacio en las aulas, entre sillas de los estudiantes de 2 metros, pero el espacio físico de las aulas, hay salones de clase que tienen 5 metros. Los laboratorios demasiado viejos. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay que actualizar todos esos laboratorios cuando se regrese. Reactivos, todo eso tiene fecha de caducidad ya expirada. Los recursos materiales y audiovisuales. Hay una situación beneficiosa con la virtualidad, es que con las clases virtuales hay docentes que están sacándole beneficio y, como les decía hace un rato, que se han preparado a la hora de dar una clase, que presentan sus diapositivas, hacen sus buenas presentaciones, se apoyan en YouTube, se apoyan en el Google, se apoyan en diferentes herramientas, se apoyan en los libros virtuales, se apoyan en las diapositivas de la televisión. ¿Y qué va a suceder cuando regresemos a las clases? Que en los salones no hay proyector de multimedia. Muchos docentes van a sentir un retroceso y eso va a ser bien lamentable, porque ya estamos acostumbrados a este tipo de... Así como estamos presentándole a ustedes nosotros una diapositiva, así mismo hace un docente de diferentes asignaturas. ¿Qué opinión le merece a usted eso de la virtualidad, de la parte del apoyo que se le está dando a la tecnología en las clases virtuales versus cuando regresemos a la presencialidad? Quisiera escuchar una opinión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será un retroceso? ¿O los docentes que están acostumbrados ahora a usar su apoyo digital, cómo hará? ¿Qué piensan ustedes? Dígame. Profesor, esto en las clases virtuales pienso que ha tenido sus ventajas y desventajas. Ajá. Porque los docentes que no tienen el dominio de la tecnología les ha costado e inclusive se han traumado. Eso ha sido un trauma muy grande para ellos. Y lo digo porque conozco docentes, una en especial, que es amiga de aquí de mi casa, y ella estuvo súper estresada. Eso era algo que yo me sorprendí. Yo pensé que le iba a quedar en el hospital. E inclusive me pidió apoyo en la parte tecnológica, porque ella se sentía muy presionada. ¿Cómo se dice la palabra? Muy abrumada, porque también por la cantidad de grupos que tenía por WhatsApp, eso es lo que más la tenía estresada. Y lo otro es que no se podía conectar cuando tenía las reuniones virtuales con el director y con los otros docentes. Imagínense que ella tuviera que dar las clases todo el tiempo por así virtual. Yo creo que ella hubiera quedado en el hospital. No sé, a ella le hubiera dado algo. Así que Sí. bueno, esa es la desventaja. Y la ventaja que hay es que los que se lo proponen y buscan ayuda y comprenden la tecnología, se emocionan y siguen adelante con las clases. Pero en el caso de ella no fue, ya ella se jubiló y ya va a presentar su renuncia, nada más va a terminar hasta diciembre de este año. Bueno, un excelente análisis que acaba de hacer aquí la compañera. Nosotros, aquí en este curso, el consejo que yo les doy como profesor es que nosotros tenemos que estar en completa actualización. Así mismo como ustedes se están actualizando en este técnico, siempre, si usted escogió la profesión de la educación, siempre tiene que estar en completa actualización. En la escuela donde laboro, en la semana, hay docentes que no dominaban la tecnología y se lo propusieron y hoy en día tienen sus grupos en Teams, se apoyan en el YouTube, se apoyan en diferentes estrategias. Y bueno, yo lo felicito porque es un paso agigantado. Entonces, asimismo ustedes tienen que saber, como decía
ese regionalismo que dice, al son que me tocan, bailo. Si me solicitan información sobre un tema, la brindo. Si tengo que prepararme en un tema X, me preparo. Y siempre estar a la vanguardia. Muy bien. Entonces, después de haber visto los problemas que hay en la instrucción, entonces aquí les presentamos el tercer taller. ¿Cómo pueden los docentes evitar estas situaciones que les hemos presentado, verdad? Esas situaciones que les hemos presentado aquí anteriormente. Cuando ustedes vayan a resolver ese taller, verifiquen el PowerPoint, porque, y también el módulo, siempre, después de dar cada tema, les presento el taller, y muchas veces dicen, ¿pero qué situaciones? Las situaciones estas que le estamos presentando, los diferentes problemas que hay en la evaluación, en el contenido, en el método, de eso estamos hablando. ¿Cómo usted puede evitar eso? ¿Qué debe hacer el docente cuando en su autoevaluación los resultados no son los esperados? ¿Qué sucede cuando usted da un tema y nadie le sale bien? Es lo que tratan de decirle aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué haría? ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos para que ellos expresen sus inquietudes? ¿Cómo lograr que el estudiante tenga esa confianza, verdad, en nosotros y participe en esa clase? ¿Cuáles de los problemas presentados son más comunes en nuestras aulas de clase? Bueno, miren que ya aquí hemos hecho ese ejercicio porque lo hemos preguntado y ustedes han contestado de los problemas que más comúnmente se dan en las aulas de clase. Así que, ¿alguna pregunta de este taller? Jóvenes. Así que ya saben, este taller está habilitado desde el día de hoy hasta el 18 de julio. Así que, bueno, son las 9 de la mañana, terminamos nuestra primera diapositiva y nuestros compromisos de los 3 talleres. Ahora pasamos entonces a otro tema bien interesante. Les decía hace un rato, cuando iniciamos la clase, que la tenemos estructurada en trabajo, los talleres, ¿verdad? Que son los trabajos que antes ustedes hacían en clase, ahora son los talleres que dan para su casa. Ya hemos terminado los 3 talleres de ustedes que tienen que resolver. Ahora pasamos al siguiente tema, que es las asignaciones a distancia y de dónde vamos a tomar esa asignación. Vamos a ver ahora la siguiente. Vamos a ver el siguiente tema. Vamos a compartirle. Vamos a compartir aquí. Aquí está el tema que andamos buscando. Muy bien. Ajá. Ahora vamos a ver nosotros el siguiente tema del día de hoy. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el planeamiento. ¿Por qué vamos a ver el planeamiento? Porque ustedes en la asignación a distancia me van a contestar una serie de preguntas sobre los elementos del planeamiento y en el trabajo final me van a realizar un planeamiento basado en los métodos que vamos a ver en la tercera
parte de la clase del día de hoy. Así que iniciamos rápidamente con planeamiento didáctico. Alguien que me diga con su palabra qué es para usted el planeamiento didáctico para iniciar. Alguno que me haga esa participación y me diga qué es el planeamiento didáctico para usted. Profe, buen día. Nubia Buen día. González. Hola, Nubia, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, para mí, planeamiento didáctico viene siendo la programación que hace el docente. Bueno, en este caso nosotros la hacemos semanalmente, de todos los temas, en base a los objetivos que traemos del programa, y entonces sacamos las actividades que vamos o que queremos realizar con los estudiantes dentro del aula. Correcto. Pero de manera ordenada, pues sistematizada. Muy bien, Nubia. Vamos a reforzar, ¿verdad?, lo que nos acaba de decir la compañera Nubia. Planear es prever, adelantarse a los hechos. Posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizaje que se quiere lograr con los estudiantes. Es una tarea fundamental en la práctica docente. Constituye el proceso que permite tomar las previsiones necesarias para orientar adecuadamente las experiencias de aprendizaje. Ustedes saben que el planeamiento didáctico es el elemento más importante de la clase. Aquí es donde todo lo que usted sabe de didáctica se va a aplicar. ¿Por qué? Porque ahí usted va a utilizar, usted va a buscar una estrategia, un método, cómo llegarle a esos estudiantes. Y eso es lo que usted va a escribir en cada uno de los elementos que tiene nuestro planeamiento didáctico. Me gustaría escuchar otra participación. ¿Qué elementos ustedes creen que tiene el planeamiento didáctico? Antes de presentarlos, que ya me iba a adelantar y se los iba a presentar. ¿Cuáles son los elementos que tiene el planeamiento? O sea, las partes, ¿qué nombres lleva cada una de ellas? Ok. Que también se le llama secuencia didáctica. Dígame. Bueno, el mío, el de inglés es diferente, ¿no? Porque yo uso SciOps, pero igual pues tiene que tener lo mismo. El área, los contenidos, los objetivos de aprendizaje, el título. Debe de tener pues, yo no lo hago así, pero sé que el planeamiento completo tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Muy bien. Yo lo redacto todo junto, no necesito poner inicio, desarrollo y cierre, sino que yo como un solo párrafo y ahí está todo inmerso. También tiene que tener las evaluaciones, cómo se va a evaluar, los que son entregables, las que son actuaciones directas, que viene siendo los contenidos aptitudinales, procedimentales, y ya se me olvidó el otro. Muy buena participación, muy bien. Pero es lo que recuerdo más o menos del planeamiento. Ajá. Nosotros vamos a ver aquí que debe existir coherencia y articulación entre todos los elementos del planeamiento. Objetivos, indicadores de logro, actividades para aprendizaje, evidencia, criterios de evaluación, tipos de evaluación, para lograr satisfactoriamente los aprendizajes. Aquí les presentamos, ¿verdad? Un formato de secuencia didáctica para la sustentación que ustedes me van a realizar dentro de 15 días. Usted va a utilizar el formato que está, si es docente en ejercicio, utiliza el formato que está usando en su escuela. Si no es docente en ejercicio, entonces utiliza el formato que le proporcionamos aquí. ¿Y por qué lo digo? Para que exista una variedad, una ampliación de... Miren, yo he visto el planeamiento ¿cómo se dice, profe? SciOps. SciOps, sí. Ese lo he visto y es bastante complejo. Eso es diferente. Y bueno, sería bueno que usted presente el suyo, porque así ilustraría a los que lo desconocen y es parte de nuestro
de nuestro sistema. Y ustedes se están preparando, muchos para ir al sistema educativo y otros que ya están en ejercicio. Entonces sería bueno para que exista una variedad. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, una secuencia didáctica que, como lo dijo alguna como una Nubia, es semanal. Entonces, la asignatura, el docente, la semana, la hora, el grado, el trimestre. Y acá, como lo dijo la compañera, también tiene área, objetivos, indicadores de logro, actividades para el aprendizaje, evidencia, criterio y tipo de evaluación. Ahora nosotros vamos a ver aquí todo el planeamiento, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, vamos a presentarlo así, en tipo presentación, porque aquí sí tenemos que ir paso a paso. Entonces, nuestro planeamiento didáctico tiene una descripción de elementos que son los objetivos, que el objetivo no es más que expresan los aprendizajes a lograr por los estudiantes y contribuyen a desarrollar las competencias básicas. Hay muchos que sugieren que el objetivo de cada clase debe estar copiado en la pizarra para que el estudiante sepa qué es lo que se espera lograr en esa clase. Hay otros que anotan hasta la hora. Los objetivos van en función de los estudiantes. Denota una acción con un verbo en tercera persona, que el objeto, ¿verdad?, que voy a aprender, la condición, cómo lo voy a hacer, la finalidad, que es para qué. Entonces, aquí presentamos un ejemplo de un objetivo de aprendizaje. Clasifica la energía en sus distintas formas, con la finalidad de comparar su incidencia en el ambiente. Esta diapositiva les va a servir mucho a ustedes cuando están planeando, porque aquí hay cosas que de repente usted necesitaba recordar y las va a ver. También para la redacción de los objetivos se utiliza, ¿verdad?, lo que es la taxonomía de Bloom. Y aquí hay una gama de objetivos que usted puede utilizar dependiendo de lo que usted necesita planificar. Si usted quiere planificar un objetivo de conocimiento o de comprensión o de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación, esta taxonomía le va a servir. Y ya usted le va a costar menos porque usted se va a esta taxonomía y usted fabrica, ¿verdad?, o elabora su objetivo de aprendizaje. El otro elemento que tiene, ¿verdad?, el planeamiento son los indicadores de logro. Le voy a hacer una pregunta, a ver quién me la contesta. ¿Ustedes creen que los indicadores de logro actualmente hay que elaborarlos o ya vienen elaborados? Vamos a ver cómo andamos en conocimiento sobre planificación. Profe, vienen elaborados en el programa. Muy bien. Pero a veces el docente tiene que tender, de repente hacerle algunos cambios, así hacemos nosotros a veces que planeamos. Así no mismo sé si esto es lo correcto. Es lo correcto, es lo correcto. Pero muchas veces los docentes se complicaban y decían que había que planificar era muy difícil, pero no era difícil, sino que usted tenía que buscar. Ahí están los indicadores y es correcto como ha dicho la compañera. Si no se ajusta a lo que usted quiere, lo puede modificar. Para eso esta diapositiva, para que usted vea lo que debe llevar. Dice, un indicador de logro son señales que nos informan si los estudiantes han alcanzado un logro de aprendizaje o están en el proceso de alcanzarlo. Va en función de los estudiantes. También denota acción, igual, verbos observables, tiene su objeto, su condición, cómo, ¿verdad? Y aquí están algunos ejemplos.
Dice, define con claridad el concepto de energía. Describe con precisión las distintas formas de energía que se dan en la Tierra. Diferencia la importancia de cada una de las distintas formas de energía utilizada en el ser humano. Ejemplifica los tipos de energía cinética y potencial utilizando ejemplos sencillos. Muchas veces ahí he tenido capacitaciones con especialistas curriculistas donde dicen que, bueno, el indicador debe darle la capacidad al estudiante de enlistar. O sea, de decirle a usted una serie de cosas que él logra hacer. Según ellos, pues no sé si. Yo lo que veo es que el indicador de logro es muy importante para que nosotros guiemos nuestra enseñanza y por el aprendizaje de los estudiantes. Ahora vamos a ver las actividades de aprendizaje. ¿Qué son las actividades de aprendizaje? Conjuntos de acciones articuladas y concatenadas, preparadas por los docentes que realizan los estudiantes para lograr el aprendizaje esperado. A ver, ¿quién me puede expresar su opinión de qué variaciones han sufrido a través de los años a la hora de elaborar las experiencias de aprendizaje? Muchas veces estamos en la duda, ¿cómo es? ¿Cómo la tengo que elaborar? A ver, ¿quién me dice qué variación ha tenido la redacción de experiencia de actividad de aprendizaje a través de los años? Alguien que tenga la experiencia y me diga qué cree que ha variado. O siempre se ha mantenido igual la redacción de las actividades. Bueno, a través de los años, cuando íbamos a la parte del verbo, siempre los hacíamos en futuro antes, expresarán, cantarán. Hoy en día tiene otra elaboración y lo vamos a ver a continuación. Inicio, dice, permiten relacionar los conocimientos previos de los alumnos con el conocimiento del aprendizaje y los contenidos a trabajar. De desarrollo, dice, permiten, vamos a ver acá, okay. Ajá. Desarrollan habilidades cognitivas que permiten aplicar los conceptos trabajados en clase, la formulación de preguntas como recurso didáctico, el trabajo a partir de los errores de los alumnos y la aplicabilidad de la vida diaria. Favorecen el desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes, en los alumnos. Permiten realizar un cierre de trabajo en clase retomando los aspectos centrales del objetivo. Ajá, aquí era lo que decía la compañera que nos habló del planeamiento en inglés. Ella decía que también lleva un inicio, un desarrollo y un cierre. Asimismo van nuestras actividades de aprendizaje. Hoy en día nosotros lo hacemos en presente. Evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje son las pruebas concretas y tangibles que presentan los estudiantes para demostrar que están logrando el aprendizaje. Ajá, aquí como lo dijo la compañera, entregable, como láminas, informes, murales, maquetas, resúmenes, dibujos, entre otras. Actuaciones directas. Las actuaciones directas tenemos las charlas, foros, debates, demostraciones, sustentaciones, sociodrama, cantos, entre otros. Hoy en día se está utilizando mucho los videos, ¿verdad? Las sustentaciones que los niños sustentan y le mandan a los docentes. Porque existe hoy en día un debate sobre el tema de que si los niños son los que elaboran o no los trabajos o son los padres de familia los que se los elaboran. A ver, ¿qué haría usted como docente
quiero escuchar su opinión, para minimizar esa sensación de que no es el estudiante el que está desarrollando los trabajos. A ver, ¿qué haría usted en su entorno? Alguien que me diga. Buenos días, profesora Ileana. Buen día, profesor. Yo pienso que una de las cosas que se pueden realizar para saber si el niño está cumpliendo con las actividades es pedirle videos a los papás en el momento en que el niño está realizando sus talleres o realizando las actividades, ya sea las láminas para alguna charla, un video para que sea la evidencia de que el niño lo está haciendo. Muy bien. ¿Qué opinión tiene Pedro? Sí, profe, era el compañero Jaime. Ah, era Jaime. Bueno, si se puede, en el momento, se puede hacer también aplicar una prueba diagnóstica en línea. Ajá, muy bien. A través de foro. Así es, profe. Bueno. Profe, yo conozco un profesor, un maestro, porque trabaja, él no deja nada para la casa, sino que todo lo hace en el aula virtual, todo. No deja nada para la casa que los estudiantes hagan en casa, todo lo trabaja en el aula virtual. Wow, qué bien. Sí, en la escuela donde laboro, casualmente, el viernes de esta semana hubo capacitación en eso para que sea así como ustedes están diciendo, los estudiantes trabajen todo ahí mismo en la plataforma. Porque se está dando muchos casos de que no estamos seguros, ¿verdad?, de quién es que está desarrollando los trabajos y los talleres y las pruebas. Entonces resulta ser que bueno, si apoyáramos al niño, pero el niño fuera el que describiera, pero ya ni eso quieren, los maestros que conocemos la letra de los estudiantes vemos que están las letras de otros en los trabajos y a veces en un trabajo 2, 3 tipos de letras. Así que imagínense. Así que eso es un reto que tenemos hoy en día en la educación. Muy bien. Continuamos entonces con los criterios de evaluación, que es la defensa de nosotros a la hora de aplicar la calificación, ¿verdad? Son todas las pautas o parámetros que serán tomados en cuenta a la hora de evaluar la evidencia desarrollada por los estudiantes. Van en función de los estudiantes, parten de una pregunta. ¿Qué le voy a evaluar a mis estudiantes? En la evidencia solicitada. Deben incluir todo lo que sea susceptible de medición. Deben ser conocidos por los estudiantes antes de la evaluación. Conviene consensuar algunos criterios con los estudiantes. Debe ordenarse en un instrumento de observación, que puede ser lista de cotejo, escala o rúbrica, según el tipo de evidencia evaluada. Miren, los criterios de evaluación es una parte muy importante en la planificación, porque ya les decía, en caso de que haya un reclamo de una nota, usted tiene cómo justificar por qué la aplicó. Así que es muy importante eso. Aquí tenemos algunos ejemplos de escala de actitud en el aula, intervención en el trabajo colaborativo grupal. Presenta criterios y presenta ambas ponderaciones, ¿verdad? Con puntajes también. Se dirige con respecto hacia los demás, participa en las actividades del equipo y el grupo, acepta las actividades que le corresponde realizar, se responsabiliza del éxito de sus actividades, aporta ideas y contribuye en el avance del trabajo, admite cuando sus planteamientos no son correctos, reconoce las aportaciones de sus compañeros, hace hincapié en los posibles errores que tenga el equipo, valora los resultados del producto obtenido, evita problemáticas personales con los compañeros. Este tipo de instrumento usted tiene que proporcionárselo al estudiante antes de evaluarlo, no es que usted se lo va a proporcionar en el momento de evaluarlo, porque cuando él va a realizar sus trabajos, él tiene que saber a qué atenerse. Aquí tenemos también una lista de cotejo, ¿verdad? Acá de un lado van el nombre de los estudiantes y del otro lado va lo que deseamos evaluar.
Y la rúbrica, que es la más completa, pero es la que nos cuesta más por la cantidad de texto que hay que anotarle. Me gustaría escuchar una opinión. ¿Cuál de todas esas es la que más utilizan en su área de trabajo? Alguien que me diga cuál de todas esas. Lista de cotejo, profe. Ajá, usted utiliza la Lista de cotejo, profe, un poquito más sencilla. Sí, porque es que la más completa es la que más nos cuesta. La rúbrica, profe. Sí, pero bueno, cuesta hacerla. Había un programa que se llamaba Rubistar, que lo usábamos mucho, pero muchas veces le falta, me parece a mí, esa aplicación. Deja por fuera algunos elementos. Esa aplicación es buena, pero por ejemplo, puede hacer un 80%, o sea que el otro 20% uno lo puede utilizar, pero ayuda bastante esa herramienta. Yo la di en un técnico que estuve. Ajá. Y la usamos bastante, incluso cuando estuve en la universidad y tuve que sustentar, la utilicé también y me ayudó bastante. Pero como le dice usted, le falta, pero bueno, ahí queda uno tener que completar lo que falta, ¿no? Sí, yo en lo personal también la he utilizado, pero a veces siento que sí, que hay que agregarle algunas casillas que les hacen falta. Bueno, pero es como usted dice, eso, ahí está el trabajo del docente de adecuarla. Entonces, en los tipos de evaluación, ¿verdad? Determina en qué medida se han alcanzado los objetivos establecidos y se desarrolla en 3 momentos. También va en función de los estudiantes. Aquí un compañero hace un rato habló de la diagnóstica, que determina los conocimientos previos de los estudiantes para orientar el proceso didáctico y metodológico de los temas a tratar. La formativa, que determina las habilidades o destrezas que ha logrado o no el alumno, permite al docente determinar si es necesario un reforzamiento. Y la sumativa, que es la que determina el resultado final y los logros alcanzados, permite otorgar una calificación a las evidencias presentadas por los estudiantes. Aquí siempre hay un debate con esto, que dice que nosotros tenemos un sistema que le preocupa más la evaluación sumativa que el resto. Pero bueno, ahí debe estar la habilidad del docente de utilizar todos los tipos de evaluación que tenemos presentes. Cuando ustedes escuchaban, los que son docentes en ejercicio, los lineamientos para el año 2021 se hablaba de 5 semanas de evaluación formativa. ¡Oh, qué difícil! Los mismos padres de familia con ganas de nota. Y gana, póngale, ¿qué ganó? ¿Qué experiencia tienen ustedes de esas 5 semanas de evaluación formativa? ¿Les sucedió lo mismo? Los que tienen hermanitos, los que tienen hijos, ¿qué opinan de eso? ¿Qué pasó en esas 5 semanas de la evaluación formativa? ¿Sintieron la exigencia de la calificación? Imagínese que a mi hijo que está en 7º grado, pues le colocaron, yo creo que fueron casi 50 páginas de todo lo que es un repaso de lo que era la geografía. Santo. Entonces a la final me dice mi hijo, mami, ¿pero qué gané? Y yo dije, no, papá, eso es una nota de apreciación. Tanto esfuerzo, tanta gastadera de tinta para eso, me dice. ¿Vio? Así mismo es. Quiere decir que el sistema nos tiene acostumbrados a la calificación. Y muchas veces los mismos docentes descuidamos las otras, las más importantes, que es la diagnóstica, la formativa, porque estamos pensando en la... Y decían, hoy solamente se necesitan 5 notas, ¿y qué voy a hacer yo con tanto tiempo de clase y tanto material? Bueno, utilícela para la evaluación diagnóstica y formativa. Así mismo es. Avanzamos entonces. El enfoque basado por competencia, ¿verdad? Presenta conocimientos, habilidades y actitudes. Motiva la metodología individual, busca la articulación de los 4 saberes y el trabajo cooperativo. 4 saberes como conocer,
hacer, ser y convivir. Y aquí nuevamente presentamos el formato de secuencia didáctica, que es indispensable la articulación y coherencia de todos los elementos. Y vemos aquí una comparación que es parecida a una de las tareas que les hemos dejado en los talleres. Hay que comparar, ¿verdad?, qué pasa cuando se planifica y qué pasa cuando no se planifica. Miren, al no planificar, improvisa, muestra inseguridad en el desarrollo del acto docente, repite varias veces lo mismo, no resuelve las preguntas, se estresa con frecuencia en la clase, siempre pregunta dónde quedamos. Miren lo que le sucede al docente cuando no planifica. La verdad es que planificar le da a usted una tranquilidad y una seguridad. No sé si ustedes como estudiantes, que también son docentes a la vez que son estudiantes, si ustedes se han podido dar cuenta que en nuestra primera hora trabajamos con una diapositiva, en esta media hora trabajamos con otra y la otra media hora volvemos a utilizar una nueva presentación. Entonces, ¿eso qué significa? Que el docente se planificó y eso le da una oportunidad a usted de ir llevando una secuencia. Entonces aquí lo dice, ¿ves? Cuando usted planifica, sabe qué hacer, hacia dónde lleva a sus estudiantes, muestra seguridad, es claro, conciso y preciso, atiende certeramente las dudas de sus estudiantes, demuestra paz y tranquilidad y siempre sabe por dónde va. Profesor, en eso también es el tiempo, porque muchas veces cuando el profesor está improvisando, pues se pierde tiempo porque empieza a hablar de otras cosas, entonces también confunde porque se sale del tema, porque no está organizado. Así mismo es. Bueno, yo soy uno de los que a veces me gusta, a pesar de que llevo la presentación, siempre meterle ahí comentarios sobre nuestra realidad nacional, pero no es que nos vamos del tema por improvisación, sino es que es para complementar la teoría, ¿verdad?, con nuestro quehacer. Ah, no, sí, profe, pero hay unos profesores que empiezan a hablar del perrito, de Su vida personal. Exactamente, porque en realidad no está organizado. Mientras está hablando de eso, está buscando otras cosas para poder entonces continuar con el tema. Así mismo es. Y hay que verlo como estudiantes hacia nuestros profesores y también lo tenemos que ver como docentes cuando somos docentes hacia nuestros estudiantes y ver que, miren, hay una fundación que se llama PROED. Ellos establecen una estrategia de cuartos. Un cuarto, el docente habla, otro cuarto habla el estudiante con el otro estudiante y en el otro cuarto habla el estudiante con el docente. O sea que el docente de los 4 cuartos de la clase solamente habla un cuarto. Imagínense. Es el estudiante haciendo. O sea, bien creativa. Pueden ingresar, es totalmente gratuita a esa fundación de PROED a ver material, que hay muy bueno ahí. Así que bueno, llegamos al final de nuestra diapositiva. Ustedes saben, conocen mi metodología. Creo que este es el mismo grupo. No sé si hay algún estudiante nuevo aquí. ¿Jóvenes? ¿O es lo mismo? Yo, Angélica Espino. Ajá, bueno. Nosotros, así como les decíamos en antes, cómo estaba estructurado lo que eran los trabajos en clase, las asignaciones, el trabajo final. Hay un detalle que creo que obvié. Es que pensé que era el mismo grupo. Es que a mí me gusta trabajar que ustedes armen grupos de 3 y que el mismo grupo de 3 realice el taller 1, el mismo grupo del taller 2, el taller 3, la asignación a distancia, el mismo grupo. Por eso es que siempre en la indicación dice agrúpese en equipo de 3 participantes. Y también que a la hora de subirlo a la plataforma, nada más de los 3 estudiantes, uno solo lo suba. Porque si no tengo que evaluarlo 3 veces. Nuevamente lo tengo que evaluar porque si no le va a aparecer como si no le pusiera nota. Así que es importante que ustedes sepan eso. Entonces,
ahora, una vez ustedes han visto los elementos de el planeamiento, nosotros aquí le dejamos una serie de interrogantes que ustedes van a desarrollar de ese mismo PowerPoint o esa misma presentación que tenemos colgada en la plataforma. ¿Qué es un planeamiento? ¿De dónde lo van a sacar? De este mismo PPT que les acabo de presentar, de este PowerPoint. ¿Cuáles son los elementos del planeamiento? También lo dice ahí mismo nuestro PowerPoint, ya ustedes lo vieron. ¿Cuáles son los elementos del objetivo de aprendizaje? También existe una diapositiva ahí para los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es un indicador de logro y cuáles son sus elementos? También ustedes lo vieron ahí. ¿Qué es una actividad de aprendizaje? Y presente un ejemplo de cada momento: inicio, desarrollo y cierre. Ahí está la teoría de que es una actividad. El ejemplo sí lo aporta usted, pero acuérdense que es en grupo. También tenemos aquí qué es una evidencia de aprendizaje y presente ejemplo de evidencia de aprendizaje entregable y de actuación directa. Bueno, esos ejemplos sí se los da la misma diapositiva, que es un criterio de evaluación. De los 3 instrumentos de evaluación presentados en el PowerPoint de planeamiento colgado en la plataforma, escoja uno y desarrolle un modelo, ¿sí?, de su especialidad. ¿Cuáles son los tipos de evaluación utilizados en el planeamiento didáctico? Defínalo. Elabore un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de la planificación. Así que aquí tenemos nuestra asignación a distancia. ¿Alguna pregunta? Aquí no tienen que planificar, solamente responder a las preguntas que les estoy haciendo. ¿Alguna preguntita sobre este taller? Buenos días, profesor María Samaniego. Dígame, En María. lo que es la pregunta 8 que dice desarrolle el modelo de su especialidad, es que tenemos 3 participantes en cada grupo. Pero van a escoger un participante, ¿oyó? Ok, gracias. Acuérdense que son un equipo. Bueno, a mí no me gusta llamarle grupo, ustedes son un equipo, porque el grupo es donde uno nada más trabaja y los otros le echan cuentos, no, así no. Un equipo es donde todos trabajan. Claro, ustedes van a escoger uno. Miren, a mí, yo no sé si fue con este mismo grupo que tuve la experiencia de que a alguien le falló el internet y el trabajo, porque yo a la hora de sustentar, esa sustentación la hice grupal, pero la de ustedes esta vez es individual. Y le decía a ellos, estaba la plena sustentación y le falló. La que estaba preparada se desconectó. La segunda tenía problemas de internet y vino la tercera, retomó. Y las 3 estaban en capacidad de sustentar. Qué bonito, qué bonita esa actuación. Eso sí es un verdadero equipo. Bueno, entonces ustedes, cuando es en trabajo en grupo, solamente todo es uno solo. Si aquí dice de los 3 instrumentos de evaluación presentados en el PowerPoint de planeamiento colgado en la plataforma, escoja uno y desarrolle un modelo de su especialidad. También la especialidad de los 3 del grupo te van a escoger una solamente. ¿Ya? Okay. Profe, una pregunta. ¿Cuáles son los trabajos en grupo? Los trabajos en grupo, bueno. ¿Todos o cuáles? Todos menos el planeamiento que usted me tiene que hacer, que es el trabajo final. Ahora lo van a ver. Ok. Todos menos el trabajo final. Perfecto. Claro que sí, porque vamos a decir, el taller 1 es en grupo, taller 2 es en grupo, taller 3 es en grupo y esta asignación a distancia es en grupo. Profe, me imagino que como hago en todos los técnicos, en todas las cosas que tomo en la universidad, mi planeamiento tiene que ser en español, ¿verdad? Porque igual, ¿usted habla inglés o entiende inglés? Ya yo di esta materia y tuve la misma situación y la compañera lo sustentó en inglés. Y bueno, esa es parte de la variación. Lo sustentó en inglés. Bueno, ella decía, bueno, por decencia les voy a
a decir más o menos lo que significa lo que escribí ahí. Okay, Porque si es un planeamiento, sí, discúlpeme, si es un planeamiento de inglés y usted se lo presenta a su coordinadora de inglés que sí sabe hablar inglés, usted no se lo va a presentar en español, ¿verdad? Exactamente. Eso, entonces es en inglés, sino que usted, bueno, no. Algunas cosas las entendemos, otras no, entonces usted ahí no. Ahí usted nos hace la traducción. Pero, pero acuérdense que ustedes, creo que son 22. Y creo que nada más tienen como 5 minutos para presentarme su planificación. Entonces, a veces no se pueden pasar mucho porque entonces dejan sin tiempo al resto de los compañeros. Ni muy corta ni muy larga la presentación. Bueno, entonces terminamos aquí, si no hay más preguntas, porque se nos avanza el tiempo y tenemos que presentar la última diapositiva. Ajá, vamos a presentar ahora el siguiente tema, que es del cual vamos a generar nuestro trabajo final. Estos dos últimos temas se conectan uno con el otro, porque ustedes acaban de ver los elementos de la planificación y ustedes van a utilizar una planificación. Pero ahora, además de que van a hacer una planificación, ustedes van a escoger en el trabajo final un método de los que voy a presentarle aquí. Y de ese método basado en ese método, usted hace su planificación. Muy bien, pero hay una pregunta bien interesante que me gusta hacerles siempre. ¿Ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre método, estrategia y técnica? Alguien que me dé su opinión. Si ustedes están claros en eso o creen que no. ¿Qué opinan? Sean sinceros conmigo. ¿Saben cuál es la diferencia entre método, estrategia y técnica? Silencio total. Así que quiere decir que yo se confunden todavía. Esto, pero no quedó como muy clara, exacto. O sea que siempre lo que no se ve mucho se olvida, ¿no? Bueno, muy bien. Me gusta su honestidad. Es por eso que yo esta clase, esta parte de la clase, ¿verdad? Que ahora vamos a hablar de la metodología que tiene que ver mucho con nuestra materia de didáctica. Vamos a iniciar viendo, para recordar, porque yo sé que ustedes lo saben, cuál es la diferencia. Y miren, y me tomé el trabajo de buscarla y buscar la que más me pareció correcta. Dice, estrategia, grandes planes que incluyen métodos, técnicas, procedimientos y medios. Quiere decir que la estrategia es, cuando usted habla de estrategia, es algo macro, grande, ¿verdad? Que incluye a los métodos y a las técnicas. Por eso es que a veces nosotros cuando estamos conversando entre docentes queremos ver como que la estrategia es algo pequeño que vamos a usar en una clase. Dice, ¿cuáles son tus estrategias? Pero miren, la estrategia es bien amplia. Utiliza métodos, técnicas, procedimientos. Los métodos es la manera de guiar el aprendizaje. Se aplican a través de técnicas. Y las técnicas, formas específicas de aplicar un método. Depende de los recursos didácticos disponibles. ¿Qué les pareció? Un comentario breve para continuar. ¿Están más claros? Sí, profesor. Más clara. Muy bien. Bueno, en esta parte de nuestra clase vamos a ver todos los métodos que pudimos encontrar. Métodos en cuanto a la forma de razonamiento. Vuelvo a mente, antes de comenzar, nuevamente les digo, de todos estos métodos que están aquí, que les voy a presentar, ustedes van a escoger uno y usted me va a anunciar arriba en su planificación y si la planificación no lleva esa casilla que dice método, usted se la va a anotar y me va a escribir qué método usted va a utilizar para su planificación. Si es ejemplo, usted va a hacer su secuencia didáctica
decía la compañera, de inglés. Bueno, en inglés, ¿qué método va a utilizar usted de todos los que vamos a presentar aquí? No se vayan a confundir. Usted lo que hablando del examen, profe. Sí, estoy hablando del trabajo final. Que en el planeamiento le incluyamos método y ponemos qué tipo de método estamos usando ahí. Correcto, y se lo digo porque el tiempo va pasando y después ya voy adelantándole la información. Muy bien, porque vamos a ver ahorita mismo método deductivo. Razonamiento deductivo es aquel en el cual la derivación o conclusión es forzada. La conclusión se obtiene por la forma del juicio o juicios de que se parte. El profesor presenta conceptos o principios generales que aplican y fundamentan los casos particulares. El tema estudiado va de lo general a lo particular. Muchas veces utilizamos diferentes métodos. Miren, en clases anteriores me dicen, ¿y cuál es el método más apropiado? Yo pienso, a nivel personal, que nosotros tenemos que utilizar una mezcla de métodos. Porque así como hoy una compañera les dio un ejemplo de que el año pasado utilizaba las clases televisivas, pero se dio cuenta que para el grado que estaba ella no le era beneficioso y lo cambió. Así mismo somos nosotros a la hora de dar clase. De repente damos una clase con un método y si no funciona lo cambiamos. Pero en realidad lo que usamos es una mezcla de cada uno de ellos. El método, entonces decía, el método deductivo que viene de lo general a lo particular. O sea, que usted le empieza a hablar de la planta, un ejemplo, y después viene de la planta, va llegando hasta las partes. Y de las partes llega hasta los elementos y se va completando su clase. El método inductivo. El método inductivo es cuando el curso del razonamiento procede de lo particular a lo general. Al contrario del método deductivo, no parte de la conclusión, sino que se presentan los elementos que originan la generalización y se tiene que inducir, se tiene que llegar a la generalización. O sea que nosotros empezamos dándole algunos elementos que lo lleven a una idea principal. Método analógico o comparativo. Es el método analógico, es el razonamiento que va de lo particular a lo particular. Datos particulares permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. Nosotros ustedes en alguno de esos talleres también tienen que hacer una comparación. Parte de eso es parte de este método. Usted va a comparar el docente que planifica y el docente que no planifica. Te compara. Esta es parte de la metodología. Métodos en cuanto a la coordinación de la materia. Metodológico. Los datos o los hechos pueden ser presentados en orden determinado, de lo simple a lo complejo, desde el origen a la actualidad, es decir, cuando son presentados en orden de antecedente o consecuente. El método se denomina lógico, pero la principal ordenación es de causa y efecto. A veces nosotros empezamos, de verdad, una clase y la vamos llevando en un orden, que puede ser también en orden en cuanto sucedieron los hechos, que sucedió, si estoy hablando de historia, un ejemplo, en 1492, que sucedió después en la siguiente época, y así nos vamos llevando al estudiante en un orden. En este caso, el método psicológico, en este caso, el método no sigue un orden lógico, sino el orden es determinado por los intereses, necesidades, actitudes y experiencia del educando. El método psicológico puede mezclarse con el lógico. A veces, usted dice, vamos a hacer un ensayo, a ver, pero háganlo del tema que ustedes quieran, ya es según el interés del estudiante. Lo mismo sucede a la hora de dibujar o a la hora de hacer, vamos a jugar, bueno, escojan el juego que a usted más le guste, o sea, siempre basado en los intereses del niño. Método en cuanto a la concretización de la enseñanza, método simbólico o verbalístico. Cuando la labor de la enseñanza se realiza principalmente a través de las palabras, decimos que se está usando el método verbalístico. Este método utiliza como único medio de comunicación en clase el lenguaje oral y escrito. Aunque es cierto que este método hace maravillas cuando lo usa un buen expositor, no es de lo más recomendable. La enseñanza moderna tiende a comprometer el mayor número de sentidos de la experiencia de aprendizaje. Este método simbólico o verbalístico
muchos aprendimos con este método, que el maestro hablaba y hablaba y hablaba y después dictaba la clase y nosotros escribíamos y resolvíamos. Y ya, más nada. No había otra cosa que eso. Método intuitivo, cuando la enseñanza se realiza mediante experiencia directa, objetiva, concreta. El método se denomina intuitivo. Se trata especialmente de que el estudiante se forme su propia visión de las cosas sin intermediario. Aquí en estos métodos, cuando le ayudamos al estudiante a hacer inferencia, que él empieza a dar su punto de vista, a dar su opinión. Método en cuanto a la sistematización de la materia. Método de sistematización se refiere al esquema de la organización de la clase. Rígido, cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna, carece de espontaneidad en el desarrollo de la clase. Se ha empleado una sistematización rígida. Eso también es cuando te está dando una clase donde no puede salirse de ese guión. El estudiante no tiene la oportunidad de, ve maestro que vamos, porque lo podemos hacer así. No, tiene que seguir como se les dijo, en ese orden. No puede, y si va a hacer un trabajo, tiene que seguir esa indicación al pie de la letra. Y si lo cambia está malo. El semirrígido es el esquema de la clase flexible. Permite hacer algunas adaptaciones reales de la región o de la clase. Este tipo de sistematización es más creativa y realista. Semirrígido, entonces ya le dan esa oportunidad. Miren, estos métodos de rígido y semirrígido, desde un dibujo, a veces el docente quiere darle el dibujo al estudiante con hasta los colores que le tiene que poner. No le da chance al estudiante, no le da tiempo al estudiante de hacer ninguna inferencia, ni de pensar, ni de decidir el color, nada. Entonces son muy rígidos y los semirrígidos sí dan esa oportunidad. Método en cuanto a la actividad de los alumnos. Método pasivo. Cuando los alumnos permanecen pasivos, no se comprometen ante una experiencia de aprendizaje, se dice que el método es pasivo. Aunque ciertos procedimientos tales como el dictado, las lecciones marcadas en el libro, de texto, aprender de memoria, preguntas y respuestas y de la exposición dogmática que se considera propiamente como pasivo. Cualquier método que no dé importancia a la participación del estudiante es pasivo. Miren, los métodos pasivos a veces en muchas aulas la disciplina, los docentes con ganas de que los estudiantes se porten bien, prefieren esos métodos pasivos. En cuanto a los métodos activos, no, porque se enseña al estudiante a ser interactivo. Que en esta actualidad, por lo general, casi la mayoría de los métodos son activos, donde el estudiante participa, donde el estudiante da sus experiencias, donde el estudiante física y mentalmente está participando de la clase. Nosotros vemos, ¿verdad?, que estos métodos son los más apropiados, es este método activo. Pero ¿qué resulta ser? Tiene que haber un docente que sepa guiar a los estudiantes para que no se le salga de control este tipo de actividades. Muchas veces motivamos tanto a los estudiantes, entonces que perdemos el control de la clase. Así que es bueno que el docente tenga control ahí. El profesor deja de ser simple transmisor y convierte en un coordinador, un líder, un guía de la tarea. Entre los procedimientos que favorecen esta actividad están las siguientes: interrogatorio, argumentación, trabajo en grupo, debate y discusiones. Nosotros teníamos en el centro escolar donde laboro, trabajábamos con el método de indagación. Ahí el estudiante se acostumbraba, es bastante parecido al activo, a participar, a dar su opinión, a inferir, a dar su punto de vista. Entonces eso lleva al estudiante a cuestionar. Y esos son los estudiantes que por lo general se van para la área científica, porque están cuestionando todo. Eso tiene su alta y su baja, ¿verdad? Método en cuanto al trabajo del alumno, trabajo individual. Este permite establecer tareas diferenciadas de acuerdo con las diferentes capacidades de los alumnos. Hace que la enseñanza sea individualizada. Bueno, aquí ustedes están viendo que en las tareas yo también le voy a dejar algunas individuales, otras en equipo.
Trabajo colectivo. Este método se apoya en el trabajo de grupo. Se distribuye una determinada tarea entre los componentes de un grupo y cada subgrupo debe realizar una parte de la tarea. Fomenta el trabajo en cooperación y permite reunir los esfuerzos en función de una sola tarea. Trabajo mixto. El método de trabajo mixto, cuando planea actividades socializadas e individuales. Es un método muy aconsejable a la acción socializada e individualizada. Bueno, en este caso, si nos vemos en cuanto a las tareas, estaría usando un método mixto porque le estoy dando trabajos individuales y también trabajo en equipo. Método, en cuanto a la relación maestro-alumno, método individual. Se parece mucho al anterior, ¿verdad? Acá era mixto, acá dice método individual. Está destinado a la educación de un solo alumno. Así como empezó la enseñanza en Grecia, ¿verdad? Por allá donde solamente era un profesor, un estudiante. Acá nosotros realizamos este método individual cuando tenemos estudiantes con problemas de aprendizaje, que muchas veces yo conozco una docente que atiende un niño, al grupo lo atiende en la mañana, pero tiene un solo niño que lo atiende a las 2 de la tarde. Así que ese niño tiene esa educación individual, que ella busca es que él recupere y se nivele y alcance el aprendizaje de los compañeros. Método recíproco podría ser comparado a una cadena. El maestro encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. Se llama también lancasteriano, debido a que Lancaster, quien trató de hacer frente al problema de la sobrepoblación de alumnos y se la arregló para hacer de sus mejores alumnos monitores que repitiesen a su compañero lo que habían aprendido. Bueno, acá nosotros también muchas veces en la escuela usamos los monitores, ¿verdad? Los coordinadores de grupo también son los que apoyan a los otros compañeritos. Y el método colectivo es cuando el profesor enseña a muchos alumnos al mismo tiempo. Es un método masivo. Bueno, ahora en la virtualidad me tocó ver una clase que tenía 150 estudiantes en línea en Microsoft Teams. Imagínense cómo hemos cambiado la educación ahora en tiempo de pandemia. Y muy bien, bueno, antes de avanzar al trabajo final, sé que lo que le he presentado está hecho para la diapositiva con poca información, pero ustedes lo pueden profundizar si desean. Ustedes saben que ahora tenemos la tecnología de la información, que por todos lados estamos llenos de información que es apta para el aprendizaje. ¿Tienen alguna pregunta de los métodos? Si no, les presento el trabajo final. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profesor. Bueno, entonces llegamos, ¿verdad?, a lo que les estaba hablando del trabajo final. Mire, realice el siguiente trabajo final. Aquí lo dice clarito, ¿ves? De manera individual. Selecciona un método de enseñanza de los que se explicaron en la clase. Activo, mixto, colectivo, no sé, trabajo en equipo. Usted va a escoger. Les decía que las secuencias por lo general no tienen esa parte que diga método o qué método utilizó. Bueno, ustedes sí me lo van a anotar ahí. Método, 2 puntos, activo, mixto, no sé el que usted va a utilizar. Y en base a ese método, usted va a planificar. No es que usted va a poner un método activo y a la hora de planificar no tiene ninguna actividad activa con los estudiantes. Así que eso es en cuanto a eso. Entonces, si usted aquí dice, ve, y aplícalo en la elaboración de la planificación didáctica en su especialidad, es lo que me preguntaba la compañera de inglés. Si usted de inglés, lo hace en su especialidad. Si usted de español, lo hace. Si usted de preescolar, lo hace de preescolar, como Nubia, que es de preescolar. Si usted no sé, de primaria, de premedia, de historia, de la materia que usted sea, hágalo en su especialidad. Acuérdense que acá oye, tiene la fecha mala esto acá, ¿vale? Ah, no, sí está bien. Acuérdense que es individual. Este sí no es en grupo. Y a la hora de sustentación también cada quien va a sustentar su planificación. Y siempre me hacen la misma pregunta. ¿Y cómo lo voy a presentar? ¿En PowerPoint?
en Word, como a usted le sea más fácil. Yo a veces sugiero el PowerPoint, pero muchas veces me pongo a pensar que a veces es más, aunque aquí le puse, utilizando el formato de secuencia didáctico presentado en el PowerPoint. ¿Qué se refiere? Presente los instrumentos de evaluación necesarios. Bueno. Entonces le decía, si usted le es más fácil presentarlo en el mismo Word donde lo hizo, me lo presenta en Word. Si a usted le gusta trabajar en PowerPoint, me lo presenta en PowerPoint. Como a usted le parezca. Entonces, aquí dice, presente un instrumento de evaluación necesario para la clase. O sea que si usted no es solamente me va a elaborar la planificación, sino usted le va a elaborar un instrumento de evaluación. Como decía el compañero, si a usted le gusta la lista de cotejo, o sea, la lista de cotejo, si le gusta la rúbrica. No sé, usted tiene que hacer la planificación y un instrumento de evaluación. Creo que la fecha sí está bien, ¿verdad? Esto me lo van a sustentar dentro de 15 días. Y dentro de 15 días estamos a 11 de julio, creo, sí, muy bien. Así que el 4 no tenemos clase, así que nos vemos el 11. La valoración es que la planificación vale 75 puntos, esa que usted hace, y la sustentación 25. Observación, cada participante tiene 5 minutos para su exposición. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sobre el examen final. Estamos en los últimos 4 minutos de la clase. Aprovechen. He tratado de darle la mayor información que he podido. Ustedes disculpen que vamos rápido, pero es porque queríamos cubrir esos 3 PowerPoint en el tiempo planificado y bueno, lo hemos logrado. Buenos días, profesor. Buenos días. Una pregunta. Es que no quede bien clara en el envío de la actividad. ¿Le enviamos el PowerPoint o se lo hacemos escrito y se lo enviamos? Y para la sustentación solamente sería el PowerPoint. No entendí. Usted tiene que, todos los trabajos usted los sube a la plataforma, ¿verdad? Así como sube el taller 1, el 2, el 3, el 4. Perdón, el 4 no, la distancia. Así mismo usted tiene que subir el trabajo final. Sea la planificación en Word. Si usted la sube en Word, ya no la va a subir en PowerPoint. ¿Para qué la va a subir 2 veces? A la hora de hacer la sustentación, ahí usted va a decidir si la hace en PowerPoint o la deja directamente así en Word como la tiene. A veces, yo he visto en cursos anteriores que los que lo hacen en PowerPoint les va mejor porque las letras son más grandes, les cuesta menos. Y los que lo han presentado directo a veces les cuesta leer lo que anotaron. Así que usted toma su decisión, te hace su ejercicio con cuál le va mejor. Pero usted la va a hacer en Word, la planificación, como la hace en su escuela. Y eso es lo que usted me va a subir a la plataforma. A la hora de sustentar, entonces usted decide si hace un PowerPoint o utiliza la misma secuencia que subió en Word a la plataforma. No sé si me expliqué. Sí, profesor, muchas gracias. Profesor, una pregunta. ¿Usted quiere que nosotros le expliquemos, o sea, todos los pasos de cómo hicimos la planificación, todos los instrumentos, o sea, todo lo que está en evaluación, en la planificación, o que expliquemos una clase de lo que está planificado? Bueno, no, ninguna de las dos. Miren, en la distancia usted me va a hablar a responder todos los elementos de planeamiento en ese taller grupal, la distancia. Lo que usted me va a presentar a mí es un planeamiento, como usted lo planea en su especialidad, y usted me lo va a leer, pues en otras palabras. Bueno, el tema, escogí el método activo, su objetivo es tal y lo lee, si quiere lo explico un poquito, subo las actividades que anoté fueron estas, o sea, y el instrumento de evaluación es este, y lo lee. Ok, entendí. O sea, no es que usted va a dar clase, no. Acuérdense que usted nada más tiene 5 minutos. Imagínense que yo estoy aquí, ya van a ser las 11 y estoy casi no alcanzo a darles los 3 temas que tenía planificado.
Entonces, así mismo ustedes, si ustedes tienen 5 minutos y se detienen mucho tiempo, van a dejar a algún compañero sin tiempo. Así que no sé si... para mí ha sido un gran placer atenderlos en el día de hoy. Si tienen alguna otra pregunta, con confianza, escríbanme en el celular. No importa la hora que usted me va a escribir, si es de día, de noche, fin de semana, sábado, domingo, cuarentena, usted escriba. Eso sí, no piense que yo le voy a contestar a esa hora que usted me escribió. Después yo lo reviso, lo leo y en el momento apropiado le contesto. ¿Cuál es su número, profesor? Estoy en el grupo 64578633. Estoy en el grupo de WhatsApp que ustedes están. Repito, 6457 8633. Gracias. A la orden, y fue un placer atenderlos en el día de hoy. Y bueno, lastimosamente se nos terminó el tiempo de esta hora. Así que pasen un feliz fin de semana. Gracias, igual a usted. Gracias.